Iris, con la lectura de la palabra y la oración de iluminación. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Leemos la lectura en Ruth 1, de 6 al 18 y el versículo 22. En el discípulo se encuentra en la página 178. Voy a leer la versión popular. Un día Noemí oyó decir en Moab que el Señor se había compadecido de su pueblo y que había puesto fin a la época de hambre. Entonces decidió volver a Judá y, acompañada de sus nueras, salió del lugar donde vivían. Pero en el camino les dijo: anden, vuelvan a su casa con su madre, que el Señor las trate siempre con bondad, como también ustedes nos trataron a mí y a mis hijos, y que les permita casarse otra vez y formar un hogar feliz. Luego Noemí les dio un beso de despedida, pero ellas se echaron a llorar y le dijeron: no, nosotras volveremos contigo a tu país. Noemí insistió: váyanse, hijas mías, ¿para qué quieren seguir conmigo? Yo ya no voy a tener más hijos que puedan casarse con ustedes. Anden, vuelvan a su casa. Yo soy muy vieja para volverme a casar. Y aunque tuviera aún esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener más hijos, ¿iban ustedes a esperar hasta que fueran mayores para casarse con ellos? ¿Se quedarían sin casar por esperarlos? No, hijas mías, de ninguna manera. El Señor me ha enviado amargos sufrimientos, pero más amarga sería mi pena si las viera sufrir a ustedes. Ellas se pusieron a llorar nuevamente. Por fin Orfá se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí le dijo: mira, tu concuñada se vuelve a su país y a sus dioses. Vete tú con ella. Pero Ruth le contestó: no me pidas que te deje y que me separe de ti. Iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí quiero ser enterrada. Que el Señor me castigue con toda dureza si me separo de ti, a menos que sea por la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a acompañarla, no le insistió más. Así fue como Noemí volvió de Moab con Ruth, su nuera moabita. Llegaron a Belén cuando comenzaba la cosecha de la cebada. Palabra de Dios, Señor. Ahora hacemos la oración de iluminación. Amantísimo Padre Celestial, venimos ante tu presencia, Señor, agradecidos de tu amor, de tu perdón, Señor, de tu misericordia cada día y de la vida eterna, Señor. Te damos gracias porque podemos reunirnos para estudiar tu palabra. Danos sabiduría, discernimiento. Muéstranos tu verdad, que pueda identificar y trabajar las cosas que no están bien en nuestro pensamiento y en nuestras acciones, Señor. Ayúdanos a recordar que tu palabra es vida y es verdad. Permite que hagamos de tu palabra nuestro estilo de vida, Señor. Dirige al maestro de esta clase para que tu palabra esté llena de luz y pueda guiar nuestras vidas, Señor, nuestros pasos. Esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra hermana Judy. Gracias, Edwin. Que el Señor nos continúe bendiciendo esta noche. Amén. Esta noche no vamos a tener proyección de la clase, por lo cual deben tener a mano sus libros del discípulo. La lección comienza en la página 179 y para los hermanos que no tienen el discípulo, pueden referirse a el libro de Ruth, capítulo 1, versículos del 6 al 18 y el 22, que son los que vamos a estar estudiando esta noche. Esta noche la lección se titula La fe de Ruth. El texto áureo es Ruth 16,
Ruth 16, capítulo 1, versículo 16, que lee de la siguiente manera. Ruth respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Esta lección es la primera de la primera unidad de la segunda parte del libro del discípulo, bajo el tema La fe que agrada a Dios. Por lo tanto, estamos comenzando una nueva unidad. Y como siempre le digo, esto es libre, es un conversatorio. El que quiera y sienta que quiera aportar algo en cualquier momento puede abrir su micrófono y compartirlo, porque así pues todos nos edificamos y nos educamos en el camino. Los objetivos de la lección son analizar la situación en la que se encuentran Ruth y Noemí, valorar la fidelidad en las relaciones con Dios y con otros, imitar el modelo de valentía y fidelidad de Ruth ante las dificultades de la vida. El vocabulario tenemos juez o caudillo, que nos explica aquí que los jueces o caudillos de los que se habla en el libro de los jueces y que corresponden al tiempo en que se ocurren los acontecimientos narrados en nuestro texto son líderes militares, no políticos, locales y no nacionales, que rigieron los destinos de las diferentes clanes de Israel en diferentes momentos antes de la existencia de reyes nacionales. Algunos de estos jueces son Débora, Sansón, Gedeón, entre otros. Este periodo de la historia de Israel fue uno de anarquía general y opresión, donde cada cual hacía lo que bien le pareciere. Viuda es en la época bíblica en la que se desarrolla la historia de esta noche. La viuda era toda una institución en Israel. Se trataba de mujeres que experimentaban el desamparo desde el punto de vista social por haber perdido la protección que les otorgaba estar bajo la autoridad de un hombre. Son objeto de mucha preocupación de parte de Dios, quien manda al pueblo que no las desampare. Yo le añadí dos palabras adicionales. Una de ellas es Moab y Moabita. Moab, los moabitas eran una tribu descendiente de Moab, hijo de Lot, quien nació de una relación incestuosa con su hija mayor. Nación politeísta que adoraba múltiples dioses y sacrificaban personas a su dios principal, que se llamaba Quemos. Esta nación está asentada al este del Mar Muerto, que es donde se desarrolla la historia de esta noche. La otra que tengo para repaso es fe, porque vamos a hablar de la fe de Ruth. Fe es la certeza de lo que se espera, la confianza de lo que no se ve, porque en pos de eso era que iba Ruth. Cuando Ruth decide dejar su tierra para entonces irse a la tierra de Israel. Comenzamos la primera unidad, gente de fe, bajo el tema La fe que agrada a Dios. Durante este trimestre se estudiará y reflexionará en la primera unidad sobre gente de fe, en la segunda unidad sobre crecimiento en la fe y en la tercera unidad sobre la vida en la fe. Algunos de los temas a estudiar en la lección son la importancia de establecer relaciones sólidas y leales, la relación con Dios como fuente de identidad y fortaleza, enfrentar desafíos y transformaciones, la importancia de la fe, la confianza en Dios, enfrentar el miedo a las situaciones difíciles, la diversidad de dones y habilidades, el poder de Dios y la significancia humana y el testimonio fiel. Estos temas se presentarán interrelacionados en todas las lecciones a estudiar, con el propósito de que el ejercicio de estudio y reflexión nos sirva como punto de partida para evaluar nuestra vida a la luz de las Escrituras y realizar los cambios y ajustes necesarios en la manera de ver y vivir la vida. A diferencia de otras unidades, de esta unidad hasta que se termine el libro del discípulo que estamos estudiando, los temas van a ser
bien interrelacionados. O sea que este tema que vamos a estar trabajando esta noche lo va a ver repetidamente en la próxima lección y quizá en una cuarta lección. O quizás en otra parte de las 3 que desarrolla la unidad. Y entonces el escritor pues nos está señalando que debemos ver todas estas lecciones como una unidad donde vamos a encontrar diferentes ejemplos de cómo vivir nuestra fe, cómo crecer en nuestra fe y cómo madurar en nuestra fe. Entonces, en la primera unidad, gente de fe, veremos cómo diferentes personajes de las escrituras, como Ruth y Noemí, el rey David, María y Elizabeth, y los magos de Oriente, enfrentan sus situaciones de vida amparados en su fe, relación con Dios y el apoyo relacional con sus semejantes. O sea que en esta unidad vamos a estudiar diferentes personajes bíblicos y están enfocadas las lecciones en cómo ellos basaron su fe, utilizaron su fe como herramienta para poder trabajar las situaciones de vida que tuvieron en ese momento y cómo estas situaciones los ayudaron a ser más maduros y más fuertes en su fe. Entonces, la lección de esta noche, la fe de Ruth, nos presenta la historia de Ruth y Noemí, historia que retrata la manera de enfrentar cambios significativos en la vida, especialmente cuando se trata de transformaciones que están fuera de nuestro control, como es la muerte de un familiar, de un esposo, de un hijo, cambios que son provocados por circunstancias imprevistas. Cuando a usted le sucede algo en la vida que usted no puede controlar, que es algo que muchas veces es imprevisto, que usted no lo piensa, que no lo planificó, que no pensaba que eso iba a pasar en su vida. Pues por esas experiencias pasaron Ruth y Noemí. Y a través de cómo ellas vivieron estas circunstancias es que vamos a recibir la primera lección de esta unidad. Pero ¿quiénes son Ruth y Noemí? Nos dice los primeros 5 versículos del capítulo 1 del libro de Ruth que Noemí es una mujer judía, casada con Elimelec, un hombre de Belén de Judá, y con 2 hijos, Malón y Quilión. Ruth, de la nación de Moab, es la nuera de Noemí, viuda de Malón. Entonces, todos nosotros, al igual que Ruth y Noemí, hemos pasado por situaciones y circunstancias difíciles en la vida. ¿Cómo han enfrentado estas circunstancias? ¿Quién ha sido su apoyo y ayuda? Esas son las preguntas que nos trae a reflexión la lección de esta noche. Porque todos pasamos malos momentos. Todos hemos pasado por situaciones que no pensábamos que íbamos a pasar. Porque nadie se casa para divorciarse. Nadie tiene un hijo para que el hijo se muera primero que el padre. Y esta situación es tan particular que ni siquiera el diccionario de la Real Academia tiene una definición para un padre sin hijo, para un padre que perdió a su hijo, porque eso es algo que nadie se le ocurría contemplar. Por ley de vida se supone que el hijo entierre al padre. Nosotros, cuando compramos una casa, no pensamos que nos podemos quedar sin empleo y que podemos perder nuestra casa. O que por un efecto de la naturaleza, de un huracán, podamos perder nuestra residencia. Hay muchas situaciones de vida en las que nosotros no podemos y no tenemos el control. Y entonces debemos pensar y debemos meditar cómo enfrentamos estas circunstancias y quién nos apoya y nos ayuda en ese proceso. Ruth y Noemí pasaron por circunstancias difíciles, de esas que cambian la vida. Veamos cómo las enfrentaron. Vamos a ver entonces el análisis de la escritura. Versículo 6. Un día Noemí oyó decir en Moab que el Señor se había compadecido de su pueblo y que había puesto fin a la época de hambre. El libro de Ruth narra en los versículos del 1 al 5 que en los tiempos de los jueces, un hombre de Belén salió de la tierra de Israel para morar en los campos de Moab.
a causa del hambre. Belén era una rica zona agrícola, tanto así que el nombre de la ciudad significa casa del pan. Pero los tiempos eran difíciles, por lo cual el hombre se fue a la tierra pagana de Moab. O sea, este hombre, que es obviamente Elimelech, decidió que iba a pasar medio mundo a pie, porque la distancia de Belén a Moab es una larga distancia por el desierto, para entonces encontrar el alimento físico que no encontraba en ese momento en su tierra de Belén. Cuando llegaron a Moab, no encontraron la vida más fácil. Elimelech murió pronto y su esposa Noemí se quedó a cargo de sus 2 hijos. Kelión y Malión, los hijos de Noemí, tomaron mujeres moabitas como esposas. Con el paso del tiempo, murieron los 2 hijos de Noemí, dejando 2 mujeres viudas y sin hijos. Se cree que desde la llegada de Noemí a Moab hasta la muerte de su esposo e hijos, apenas pasaron 10 años. O sea que en un periodo tan corto de tiempo, ella se mudó de país a una tierra completamente extraña, que ella no conocía, que por cierto no fue por su gusto, porque en esa época las esposas no podían decir sí o no. El marido dijo nos vamos y ella se tiene que ir, porque él lo dijo. Entonces se muda a este país y poco tiempo después su esposo muere. Y ella queda a cargo de 2 hijos, pero ella permaneció en la tierra de Moab y con el tiempo sus hijos pues llegaron a la etapa adulta y se casaron con mujeres paganas, no de la religión que ellos pertenecían, no de su cultura, mujeres de la tierra donde ellos estaban viviendo. Y poco tiempo después de casarse, estos 2 jóvenes murieron y dejaron a sus jóvenes esposas sin hijos. Y eso ocurrió en un transcurso de 10 años. Nos dice el versículo 7. Entonces decidió volver a Judá y acompañada de sus nueras salió del lugar donde vivían. Pero en el camino les dijo, anden, vuelvan a su casa con su madre, que el Señor las trate siempre con bondad, como también ustedes nos trataron a mí y a mis hijos, y que les permita casarse otra vez y formar un hogar feliz. Luego Noemí les dio un beso de despedida, pero ellas se echaron a llorar. En el versículo anterior, una vez que pasan estos 10 años, Noemí se entera, llega la noticia a Moab, que ya no había hambruna en Belén, que al contrario, comenzaban a tener cosechas, comenzaban a tener alimentos, o sea, Belén comenzaba a ser una tierra productiva. Y entonces ella decide regresar a su tierra de origen y se lo comunica a sus nueras, que son moabitas, o sea, que ellas viven en su tierra. Y entonces les dice que ella decidió volver a su tierra porque allí ya a ella no le queda nada. O sea, no tiene marido, no tiene hijo, no hay nieto, no hay medio de sustento porque las mujeres dependían del sustento que le proveían los hombres. Y entonces ella decide, pues, me vuelvo a mi casa a ver si entonces allí, pues me va mejor, ¿no? Estoy más cerca de mi familia, de mi gente, que me imagino que eso le pasa, ese pensamiento pasa muchas veces por la mente de la gente que emigra. Se van de un país a otro pensando que en ese otro país todo va a ser peach and cream, que todo va a ser más fácil, que todo va a ser más abundante, y cuando llegan se enfrentan con otra realidad. Y estando en esa otra realidad, miran hacia atrás y dicen, pero es que aquí como que yo estaba mejor que allá, porque estoy en mi tierra, estoy con mi gente. Y entonces, pues ella tomó esta determinación y se lo comunica a sus 2 nueras, que son Ruth y Orfa. Y Ruth y Orfa habían desarrollado una relación de afecto con su suegra Noemí, y ellas habían decidido irse con Noemí. Pero cuando Noemí comienza su viaje, lo pensó y les dijo a ellas que volvieran a su casa, con su familia, a su cultura,
a sus dioses, a su gente, para que allí tuvieran las posibilidades que no iban a tener en la tierra de Israel. Entonces, Noemí comienza su viaje de retorno a Israel como la matriarca de una familia de 3 mujeres solas, sin hijos y sin maridos. O sea, cuando llega la familia de Israel, de Belén a Moab, era una familia dirigida por un papá, por un hombre, por la figura masculina. Pero cuando regresan, quien dirige la familia es Noemí. Ella quedó entonces como la matriarca de una familia que solamente era de mujeres, con el desamparo que esto representa para la sociedad de ese tiempo, porque como bien había explicado en la definición, ellas eran viudas y las viudas eran totalmente desamparadas si no tenían una figura varonil, masculina dentro de su familia que velara y proveyera para ellas. Y ellas no tenían hijos, no tuvieron hijos, ya no tenían marido, por lo tanto, no tenían esa figura masculina. Adicional al hecho de que al Noemí estar fuera de su tierra, no tenía un primo, no tenía un pariente masculino de su familia que velara por ella. Y entonces estaban en el total desamparo. Y ella decide pues volver entonces para ver si allá encontraba a alguien que la ayudara. Las viudas pierden visibilidad social, identidad, porque la identidad de la mujer de esa época estaba construida en las figuras masculinas, en los padres, en los maridos, en los hijos. O sea, las mujeres eran la esposa de fulano, la madre de fulano, la prima de sutano, la cuñada de sutano, que vemos en todas las escrituras cómo la mujer es invisibilizada porque siempre se le señala como la esposa de fulano. Muy pocas veces en las escrituras se señala a una mujer por su nombre y se dice fulana, la esposa, fulano, el esposo de sutana. Y esto era lo que estaba sucediendo con Noemí y con sus nueras. Noemí decide despedir a sus nueras, Orfá y Ruth, para que regresen a sus familias, culturas, creencias y costumbres, y encontrar nuevos maridos y formas y formar nuevas familias, ¿no? Porque dice los comentaristas que ellas eran mujeres jóvenes, que cuando ocurre este episodio que registra las escrituras, se entienden que Orfá y Ruth apenas tendrían unos 20 años, porque en esa época las mujeres a los 15 años ya se estaban casando, o antes a veces, y entonces que eran mujeres jóvenes que podían rehacer su vida con otros maridos. Se muestra dentro del versículo una profunda emoción en el llanto de las nueras al Noemí decirle que regrese, lo que denota que realmente a través del tiempo Noemí pudo desarrollar un fuerte vínculo afectivo con sus nueras, a pesar de que no eran la misma cultura ni la misma religión, o sea, que ellas eran paganas y Noemí era de la nación de Israel, pero a pesar de esto pudieron desarrollar un fuerte vínculo afectivo. Nos dice el versículo 10, y le dijeron, no, nosotras volveremos contigo a tu país. Noemí insistió, váyanse, hijas mías, ¿para qué quieren seguir conmigo? Yo ya no voy a tener más hijos que puedan casarse con ustedes. Anden, vuelvan a su casa. Yo soy muy vieja para volverme a casar, y aunque tuviera aún esa esperanza, y esa misma noche me casara y llegara a tener más hijos, ¿iban ustedes a esperar hasta que fueran mayores para casarse con ellos? ¿Se quedarían sin casar por esperarlos? No, hijas mías, de ninguna manera. El Señor me ha enviado amargos sufrimientos, pero más amarga sería mi pena si la viera sufrir a ustedes. Ellas se pusieron a llorar nuevamente. Por fin, Orfá se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se quedó con ella. Ante la insistencia de Noemí, Orfá decide regresar a la casa de su madre. En la escritura no se señala que Elimelech haya tenido más descendencia, por lo cual no había más hijos para que las nueras de Noemí pudieran casarse.
Sabemos que en esa época, en el pueblo de Israel, había una costumbre establecida por la reglamentación de que si una mujer quedaba viuda y había un hermano vivo, él tenía que desposarla a ella para asegurar la descendencia del hermano muerto. Y al ella casarse con este cuñado de ella, el primer hijo que tuviera iba a llevar el nombre del hermano muerto para preservar el linaje de este hermano muerto, porque para la gente de Israel era una catástrofe, era como un castigo el no tener descendencia, el no poder asegurar su linaje. Y por lo tanto, Noemí lo que les está diciendo a ellas es que esta ley no se puede cumplir en esta situación porque no hay más hermanos. Porque sencillamente Elimelech tuvo solamente 2 hijos varones que ya habían muerto. Entonces, si ellas se iban para Israel, se iban a quedar viudas toda la vida, porque no iban a tener cómo encontrar maridos y pues poder cumplir con esta norma que tenía el pueblo de Israel. Entonces ella le dice pues que regresen y ellas están muy afligidas porque realmente tenían un profundo vínculo afectivo de unas y otras. Yo no sé si hoy en el día las suegras y las nueras son muy, ¿verdad? Son muy cariñositas, pero en esta situación sí se dio. No se cumplió el cuento de las nueras que odian a las suegras y las suegras que odian a las nueras. Eso no pasó aquí. Entonces, Noemí siente que los sufrimientos pasados fueron enviados por el Señor y esto pesa en el corazón y la mente de Noemí. Pero a pesar de este sentimiento, Noemí regresa a la tierra de Israel y regresa a su Dios. Noemí dice en el mismo pasaje que ella entiende que el Señor le envió muchos sufrimientos. El Señor me ha enviado amargos sufrimientos. Ella piensa, y según estuve leyendo, dicen los comentaristas que se puede pensar que Noemí pudiera haberse sentido culpable por el hecho de que salieron de la tierra de Israel a habitar en una tierra de paganos y que esto era contrario a las instrucciones que Dios le había dado al pueblo de Israel, porque en las escrituras está claro que Dios siempre le prometió al pueblo de Israel que le daría provisión, que no le faltaría alimento. Claro, lo que pasa es que en el tiempo que ocurre este hecho, la nación estaba en total desobediencia a los estatutos y a los reglamentos que el Señor les había puesto. Y está establecido también en las escrituras que uno de los castigos del Señor era privar a su pueblo de alimento cuando éste no cumplía con los estatutos que él había establecido. Y dice, como les estaba diciendo cuando le di la definición de Jueces, que este periodo fue un periodo de anarquía total en Israel que duró 400 años. O sea que ellos estuvieron 400 años campeando por su respeto. Y como consecuencia de esto fue que vino la hambruna. Pero aún así el Señor es misericordioso con ellos y le iba a proveer. Pero entonces Noemí abandona la tierra, claro, por instrucción de su marido, y ella siente como un peso en el corazón por eso. Y ella entiende que muchas de las situaciones que le acontecieron y la situación en la que ella estaba en ese momento era por haber abandonado la tierra de Israel. Porque tal vez en estos 10 años que murieron su marido y sus hijos, tal vez en Israel también hubiesen muerto su marido y sus hijos, pero la situación hubiese sido diferente, porque estaba entre su familia, entre su pueblo, que le iba a ser menos arduo poder retomar su vida, ¿no? Y no estar en un desamparo tan absoluto como el que se encontraba en ese momento, porque el desamparo era de no estar con su familia, pero también no estaba en su cultura, no estaba en su religión, no estaba con su gente, o sea, estaba totalmente apartada de ellos. Entonces, a pesar de esto, de que Noemí
sentía que era culpa de ella lo que le estaba pasando, nunca le echó la culpa al Señor. Y como nunca culpó al Señor por eso, ella buscó regresar. Porque si ella le hubiese echado la culpa al Señor, muy probablemente jamás hubiese salido de Moab. Se hubiese quedado en Moab o se hubiese ido a otro lugar. Pero ella entendía y sabía que lo que le estaba pasando no era culpa del Señor, pero sí reconoce el control que Dios tiene sobre todas las cosas. Y esa es una reflexión muy interesante porque muchas veces a nosotros nos pasan cosas en nuestra vida que nosotros mismos provocamos y que nosotros mismos nos buscamos. Y entonces después queremos echarle la culpa a Dios de las desgracias que nos pasan en la vida o de estas situaciones que nosotros tal vez pudimos haberlas prevenido y por descuido, por no pensar, por no decidir sabiamente, con discernimiento, terminamos metidos en unos líos y después queremos echarles la culpa a Dios. Pero Noemí no hizo esto. Noemí reconoció que lo que le estaba pasando era su responsabilidad. O sea, no el hecho que el marido se hubiera muerto, sino de que ella estaba en el sitio, en el lugar equivocado, bajo la circunstancia de lo que le pasó. Y entonces ella reconoce y acepta que Dios tiene el control sobre todas las cosas que acontecen en su vida. Que muchas veces Dios no impide que nos sucedan las cosas porque necesitamos aprender algo. Pero no es que Él impide que sucedan las cosas, no porque Él no sepa lo que va a pasar, porque Él tiene el conocimiento y el control de todo. Pero a veces nosotros necesitamos vivir ciertas experiencias para crecer y para madurar. Y entonces esto fue lo que sucedió con Noemí. Entonces Ruth definitivamente decide quedarse con Noemí. A pesar de lo que venía, ella decidió quedarse con Noemí. Saludos, Rey, qué bueno verte. Y entonces nos dice el versículo 15. Entonces Noemí le dijo, mira, tu concuñada se vuelve a su país y a sus dioses. Vete tú con ella. Pero Ruth le contestó, no me pidas que te deje y que me separe de ti. Iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí quiero ser enterrada. Que el Señor me castigue con toda dureza si me separo de ti, a menos que sea por la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a acompañarla, no le insistió. Así fue como Noemí volvió de Moab con Ruth, su nuera moabita. Llegaron a Belén cuando comenzaba la cosecha de la cebada. Ruth decidió quedarse con Noemí, o más bien irse con Noemí, porque Noemí estaba de salida de Moab. Y ella decidió que pese a todo lo que le pueda pasar, pese a todo lo que ella tenga que renunciar, ella se iba a ir con Noemí. Ruth decide dejar atrás su casa, su familia, su cultura, su religión, sus costumbres y su identidad para seguir a Noemí. Ruth abraza el destino incierto que le espera junto a Noemí. Ruth expresa de una manera muy sentimental pero firme que quiere vivir la vida de Noemí, que Noemí va a vivir. A diferencia de Noemí, que parece perder su identidad, Ruth va adquiriendo una nueva identidad. Identidad que va más allá del lugar donde nació, Moab, sino de las creencias que abrazó al aceptar ser parte del pueblo de Dios. Aquí vemos cómo Noemí acepta que Ruth se vaya con ella. Pero entonces, interesantemente, Noemí, a pesar de que reconoce el hecho de que muchas de las experiencias de vida que ella ha vivido fueron sus propias consecuencias, resultado de sus propias decisiones, en el camino, ella como que pierde parte de lo que ella es y por lo que se le identifica en esa cultura. ¿Por qué?
porque en esa cultura la mujer era la esposa de alguien, la hija de alguien, la prima de alguien masculino. O sea, Noemí cuando sale de Belén era la esposa de Elimelech, la mamá de Kelión y Malión, pero en el camino Elimelech, Kelión y Malión se quedaron. Por lo tanto, ella pierde su identidad con la que se le identifica dentro de la sociedad. Pero también espiritualmente, ella pierde parte de su identidad, porque aunque ella reconoce que lo que le sucedió no es culpa de Dios, sí le dice que Él le ha enviado situaciones de sufrimiento y ella inclusive cambia su nombre de Noemí, que quiere decir dulce, a Mara, que quiere decir amarga o amargura. Entonces hay un cambio en quién es Noemí y ella va perdiendo su identidad en ese transcurso del camino de Belén a Moab. O sea que la dulce que salió de Belén no es la misma que sale de Moab a Belén. De Moab a Belén sale la amarga, la que ha sufrido, la que ha pasado vicisitudes. Y entonces, al contrario, Ruth se, des, se desviste de quien ella es, se desviste de sus dioses, se desviste de su cultura, se desviste de su casa, se desviste de todo, porque ella lo va a dejar todo atrás para entonces entrar en la cultura de Israel donde va a vivir. Va a seguir siendo moabita porque nació en Moab, pero esta moabita va a tener un nuevo Dios. Ya no va a ser la que va a servir a los dioses, va a servir al Dios único. Y ella va a vivir en las costumbres y va a aceptar las costumbres del pueblo de Israel. Por lo tanto, ella decidió despejarse de todo, despojarse de todo lo que ella es, para entonces adquirir una nueva identidad, que es la identidad de una mujer que acepta y reconoce al Dios de Israel y que está dispuesta a vivir la vida bajo las normas y las leyes del pueblo de Dios. Por lo tanto, otra reflexión muy importante que nos trae esta lección es, ¿qué pasa con nosotros cuando nosotros pasamos por momentos de dificultad? ¿Qué pasa en nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos transformados por esas dificultades? Marisa. Fíjate, Judith, te tengo que decir que Dios fue maravillosamente bueno, porque Él siempre es bueno. Noemí gana una hija en medio de la amargura que ella pudo haber sentido Noemí, ¿verdad? Porque de alguna manera, pues, ella sentía su culpa, pero, espérate que me está sonando aquí esto. También veo la valentía de Ruth, porque el hecho de que ella se despojara de todo y se quedara con su suegra, que viene siendo su mamá, porque Ruth viene siendo ahora una hija para Noemí y Noemí viene siendo una madre para Ruth. No quiere decir que ella no iba a sufrir, porque a ella la iban a seguir viendo como una pagana, como una moabita. Pero a pesar de todo eso, ella decide quedarse con su suegra, que yo no le diría suegra, ¿verdad? Le diría madre porque el amor que las unió, pues ya trascendía a cuando decimos suegra, ¿verdad? Que la palabra está tan estigmatizada porque sí se habla mal de las suegras, pero hay suegras buenas, hay suegras que se convierten en madres para sus nueras, ¿verdad? Y
Y pues como tú bien señalaste al principio, todos pasamos por situaciones, unas que nos llegan de paracaídas, como yo digo, y otras que nos las buscamos nosotros y nosotras mismas. Entonces, el proceso que se da es un proceso necesario, porque aunque yo no entiendo la situación que me está pasando en este momento, a medida que pasa el tiempo y voy madurando y voy creciendo en la experiencia vivida, puedo mirar hacia atrás y decir, caramba, me acuerdo cuando me pasó esto y fíjate qué bueno que me pasara esto, porque ahora yo puedo lidiar con esta situación actual porque aquello que me pasó me sirvió, como dicen en el campo, de pie forzado para yo poder lidiar con mi situación. Así que yo creo que ningún ser humano está exento de pasar situaciones. Esto que le pasó a Noemí, nos pasa a nosotros y a nosotras. Estamos tranquilos y de momento, para acá llegó el problema, llegó la situación, nos desanimamos, nos frustramos, nos causa dolor. Yo tengo una amiga que acaba de recibir un diagnóstico de cáncer, una mujer de fe y todo, y está devastada. O sea, hay que entender cómo el ser humano procesa sus situaciones. Tampoco podemos entrar en juicio, pero mira, tú eres una mujer de fe, tú no puedes estar triste. No, es que estos son procesos. Uno ora y uno da el tiempo, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo siga trabajando con las personas, pero cada ser humano procesa su situación de manera diferente. Pero independientemente de cómo la procese, siempre el Señor está. Y eso no podemos perderlo de vista. Eso era lo que quería decir. Mira, quería compartir algo. Sí. Saludos y un abrazo fraternal. He estado un poco afectado de salud, pero estamos batallando y aquí Qué estamos. bueno. Sí, es interesante, pero este relato en este primer capítulo, esos versos del 6 en adelante, y todo voy a decirlo de una manera para que suene jocosa, no, pero no lo es. Este melodrama que vemos entre estas mujeres, este llanto, nos hace recordar uno de los puntos más importantes posiblemente de la lección, y es ante la adversidad, ¿con quién estamos ante la adversidad? Es de quién nos codiamos en la adversidad. Y el hecho de este melodrama, este llanto, esta historia tragicómica, ver cómo estas mujeres lloran ante esa separación, es que estas mujeres establecieron un vínculo un vínculo poderoso que le permite a Noemí en su amargura, en su proceso, en su pérdida, reconocer que tiene unas personas que la apoyan, que la quieren, que la apapachan, que reconocen, porque en todo este proceso Orfa decide quedarse, pero Orfa estaba tan comprometida como Ruth para ir con Noemí de regreso a Belén. Y es interesante ver que esta relación es con quién estamos. La pregunta es con quién estamos cuando estamos en el pozo. ¿Con quién estamos cuando estamos en el pozo? Es ese compañero, esposo que te anima, es esa compañera que te cuida, es esa amiga que te llama, es ese hermano que ora por ti, es este hermano o esta hermana que llora contigo cuando estás en el momento del sufrimiento. Esa es la primera cosa que se ve en todo esto, con estas tres mujeres en este momento de llanto y de intercambio, y que en un momento dado tiene que Noemí mostrar cierta severidad o cierta firmeza para que estas mujeres retomen sus vidas,
retomen sus vidas. Esa es la primera cosa interesante. La segunda cosa interesante es la cuestión de bueno, pero antes de continuar con la identidad, preguntaste cómo uno pasa o cómo termina al pasar por un proceso, ¿verdad? Y es interesante, pero los procesos son personales. Ya habíamos hablado de esto ante el ciego que Jesús le devuelve la vista y le dice, ve al estanque de Siloé y lávate, ¿verdad? Porque le puso fango en los ojos. Y el proceso de ese ciego es un proceso diferente del ciego Bartimeo, es un proceso diferente del paralítico que se levanta. Y la Biblia, el Nuevo Testamento, los evangelios nos hablan de los diferentes procesos y cómo salimos y nos transforman esos procesos, ¿verdad? El que mandaron al estanque de Siloé, si él decía, no, 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 si yo tengo los ojos emplastados y no, yo no voy para allá, pero él fue y se lavó y recobra la vista. Los 10 leprosos van caminando y él dice, vaya acá donde el sacerdote. Hay un proceso. Es como salimos del proceso, ¿verdad? Salimos del proceso en esta relación, tanto humana como con Dios. Es esa relación humana y con Dios. Están estas personas que nos apoyan, estas personas que nos apapachan, estas personas que nos reconocen en el dolor, pero también vemos la presencia de un Dios que nos ayuda en el proceso. Es que aunque andes en valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. Aunque pases por el fuego, él nos dice, cuando pases por el fuego te va a quemar. No, 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 yo voy a estar contigo. O sea, él no está diciendo que no van a haber pruebas, es que va a estar con nosotros. Y entonces viene la cosa de la identidad. Y esto es un punto maravilloso que has traído, Judith. Es el hecho de que en Ruth pierde su identidad, ¿verdad? Y mientras que Noemí Ruth pierde su identidad de moabita para adquirir la de una mujer nueva, pero Noemí había perdido su identidad de dulce, de mujer afortunada o de mujer bien establecida para convertirse en una mujer viuda, ¿verdad? Pero la identidad de estas dos mujeres, el encuentro de estas dos mujeres, les da a ambas en el proceso una identidad nueva de comunidad, de relación, de encuentro. Y más interesante aún es cuando esta Ruth, que conocía posiblemente otros dioses, conoce el poder que existe en el Dios único, el Dios de Israel, nuestro Dios Jehová. Y vemos que esa identidad de estas dos mujeres, que podríamos pensar que se está perdiendo en una y está ganando en otra, está estableciendo una nueva identidad con ese Padre Celestial, que es el autor y consumador de este cuadro grande que nosotros nos vemos en la adversidad. En la adversidad lo que nosotros vemos es el diagnóstico de cáncer, la enfermedad, vemos el sufrimiento, vemos la desesperanza, pero esta identidad con este Dios grande entre estas dos mujeres va creando una situación que es mucho más grande de lo que ellas podían imaginar y de lo que nosotros al escuchar el rato no podríamos imaginar tampoco. Y es esa identidad entre ellas dos, aunque una parece que pierde y una parece que gana, pero en la unión de las dos hay una identidad única, que ahora ya no son dos mujeres, son una mujer sufrida con una mujer consoladora, una mujer que va a servir de vehículo para una bendición y de una mujer que es la receptora de esa bendición, todo resguardado bajo la identidad de Dios. Y eso es maravilloso. ¿Cómo salimos de la crisis o cómo nos vemos después de la adversidad? Se supone que todo el que pasa por la adversidad con estas relaciones humanas maravillosas que nos sostienen y esta identidad entre seres humanos y con Dios, salga como una persona nueva.
una persona agradecida, una persona transformada, una persona completamente diferente de ser Mara, volver a ser Noemí, y todo ser humano debería ser así. ¿Cuándo falla el proceso? ¿Cuándo falla el proceso? Cuando no vemos la relación poderosa de los seres humanos que nos rodean y simplemente pensamos que son gente que nos estorba, que no ayudan, que molestan, son personas que, aunque tratan de ayudarlos, vemos como que no entienden lo que sufro y ahí se pierde ese ser humano, entonces no se transforma. ¿Y dónde? Cuando entonces piensa, como tú bien dijiste en algún momento, que dijo la misma Noemi, es que Dios me ha traído cosas amargas. Ha sido mi situación, lo que pasó porque me moví con mi esposo y todo lo demás, pero en un momento dado también podemos pensar que Dios nos abandona y se olvida de nosotros, y ese tipo de personas tampoco posiblemente salgan transformados de su situación. Es una historia muy interesante por el hecho de que hay mucho que ver. Son dos mujeres poderosas que hoy en día Ujú. serían emprendedoras y Sí. serían negociantes y serían gente de mucho billete, porque hoy en día las mujeres todas son empoderadas y todo eso, ¿verdad? Pero realmente es esa relación lo que hace que Noemí salga a flote y se convierta nuevamente en Noemí después de ser Mara. Gracias por atenderme, gracias por dejarme compartir con ustedes. Gracias, Al- Rey. Gracias, Algo que Marisa. te quería mencionar, Judith, es que cuando pasamos por situaciones difíciles y está esa red de apoyo a tu lado, siempre debemos tener en cuenta que cuando tú estás dentro de la tormenta y dentro del círculo, no vas a poder ver qué te rodea, qué te circunda y cuáles son tus posibilidades. No las vas a poder ver porque tú estás en el ojo del huracán. Pero Ujú. esa red de apoyo que está afuera, esas personas pueden ver posibilidades y por eso es que es una red de apoyo y por eso uno ve a Dios en seres humanos. Por eso es comunidad, común unión, porque esas personas vienen a ser bendición a tu vida, porque te dan alternativas que en tu mente tú no las pensaste ni tan siquiera te las imaginaste porque tú estás envuelta en el meollo del problema. Así que eso es algo que pasa y siempre la persona que está afuera puede tener una visión más clara de la que está en el problema sumergida. Eso sí, gracias, Marisa. Pero entonces, cuando nosotros pasamos por estas dificultades en la vida, ¿qué pasa en nuestra relación con Dios? Porque estamos hablando de las relaciones con nuestros semejantes. Pero ¿qué pasa de nuestra relación con Dios? ¿Qué debería pasar a nivel espiritual en nosotros? Porque Ruth es un perfecto ejemplo de esto cuando nos dice la escritura que Ruth dejó todo atrás. Yo inmediatamente vino a mi mente la imagen de Pablo, cuando Pablo dijo que todo lo daba por basura por Cristo, adquiriendo una nueva identidad, pero una nueva identidad espiritual. Entonces Ruth dejó todo atrás para entonces adquirir una nueva identidad. Sí, sigue siendo la mujer moabita porque nació en Moab, pero ya no es la mujer que adora a muchos dioses, es la mujer que adora a un solo Dios, al Dios único. Y que ese Dios, ella lo conoció a través de su suegra, porque su suegra, a pesar de los sentimientos encontrados o de las circunstancias de vida, nunca renegó de su Dios. Y entonces esto fue lo que Ruth fue aprendiendo de Noemí.
Y a través de Noemí y de su relación con Noemí, ella aprende a conocer al Dios de Israel y ella decide aceptar a ese Dios. Y entonces nos lleva a la reflexión de nuestras vidas, de nuestras situaciones. Cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, ¿qué pasa entre nosotros, dentro de nosotros? ¿Se diluye nuestra identidad en Cristo? ¿O se concentra y aumenta nuestra identidad en Cristo? ¿Cómo se vuelve nuestra relación con Cristo? Nosotros nos ponemos, como decía Rey, echarle la culpa a Dios de todo lo que nos pasa. O nosotros reconocemos nuestra propia responsabilidad y a la misma vez buscamos el auxilio que necesitamos. Porque Ruth aceptó cambiar, dejar todo atrás, entrar en una nueva relación con Dios, porque ya Dios, Jehová, no era el Dios de Noemí, era su Dios. Ella lo aceptó como su Dios. Por lo tanto, ella aceptó la identidad de una mujer de fe. Y entonces nosotros, en nuestro diario vivir, en nuestras experiencias de vida, ¿cómo trabajamos esa relación? Que a fin de cuentas es la relación más importante que podemos tener, nuestra relación con Dios. ¿Cómo la trabajamos? ¿Cómo nosotros nos identificamos con Cristo en nuestros momentos de crisis y de necesidad? Esa es una gran reflexión que es importante que nosotros la podamos tener, porque nosotros en esos momentos, como en cualquier otro, pero más en esos momentos, debemos entonces validar nuestra relación con Dios y que esa relación sea más profunda y que esas dificultades nos sirvan para que nuestra fe se vuelva más fuerte, no para que se debilite. Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Para que entonces no perdamos en el camino de las dificultades que tenemos en la vida nuestra identidad en Cristo. Judith, Diga, aquí estoy. dime, Eso es un momento bastante, yo diría, decisivo, de que tenemos que, en una situación como ellas estaban, es normal en un sentido que la persona pues dé un, sabe, como un traspié, vamos a decir, porque cuando nosotros creemos en el Señor, esa fe, para mí, que no se pierde. Pero cuando nosotros entramos en la situación de dificultad, pues esa intimidad que ya nosotros hemos tenido con Dios, es como uno confiar en un amigo que no me va a fallar. Aunque esté pasando lo que esté pasando en mi vida, ese amigo, esa amiga, nos conoce a veces más que nosotros mismos. Entonces, el libro de Ruth viene como a dar una perspectiva de aquellos tiempos en cuanto a en esa un hombre, no había ni otro, mujer estaba invisible. De modo que esto comienza con estas tres mujeres que en términos humanos daban lástima porque lo habían perdido todo. Hasta la tierra no podían ni venderla porque no había un hombre para negociar lo que tenían. Tenían que dejarlo. Así es que estas mujeres eran objeto de lástima, de dependencia o caridad, lo que sorprendentemente en el contexto vemos lo que Dios significa en su poder y en la preocupación que Él tiene hacia nosotros.
hacia nosotros y hacia los desamparados. Porque en este caso es algo que se está mostrando de alguien que estaba comenzando desde cero y sin saber cómo lo iba a hacer. Así es que encontramos un Dios íntimamente interesado y es el que ordena todas las circunstancias de nuestra vida diaria. Por eso, pues, tenemos que descansar en Él, porque si sabemos que Él es, ¿verdad?, quien tiene ese poder de influir en nuestras vidas, de tal manera que de momento puede trastocarse la vida nuestra, pero no podemos perder el control de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra entrega a Él, de la confianza que tenemos que mantener hasta que se haga el milagro de lo que Dios quiere hacer con nosotros en nuestra vida. Es decir, que ante esa fe recién descubierta de esta mujer moabita, porque ella descubrió, como tú dices, ella había visto en ella, en su ese estilo de vida, o ella lo captó y ahí se accionó en ella, de tal manera que ese amor, ¿verdad?, que su suegra y ella sentían, pues ahí como que se incorporó de una manera en que la unió y podemos ver que son desafíos, oportunidades que Dios nos da para mostrar la verdadera fortaleza frente a cada prueba, aceptándola con entereza, con seguridad de que el Dios nuestro está con nosotros. Este desafío, pues, con la gracia de Dios y nada, adaptándonos con lo que está pasando, pero sí reconociendo que pues nos fortalece en medio de esas circunstancias. Ese Espíritu Santo nos mueve a que nosotros accionemos, pongamos en prueba esa fe. Y es la manera en que nos enseñan, ¿verdad?, esos sucesos, esos desafíos, a reconocer que vienen tormentas inesperadas a nuestras vidas. Y que todas estas decisiones que nosotros podemos tomar en medio de la situación que estemos viviendo, esto vienen como una fuerza, tiene una fuerza que nos levanta, porque es la misma gracia admirable de Dios manifestándose en nosotros. Y de ahí entonces nace esa fortaleza que solamente en Él la encontramos. Y es necesario que podamos entender que cuando esas pruebas vienen, lo mejor que podemos hacer es estar tranquilos, porque lo único es el Dios de nosotros que va a obrar. Y nos vas a dar la victoria, nos vas a ayudar a salir adelante. Y eso pasó con ellas. Esa fe descubierta en ese momento dado trajo a ellas el camino por el que iban a seguir. Porque ya todo, Dios conoce nuestra historia cuando comienza y conoce el final. Así es que ya nosotros vemos cómo todo esto sucedió porque de Ruth descendió el rey David, y el linaje de David procede a través de que Dios la escogió a ella en ese momento en que ella se sentía que tenía que no pensar nada en ella, sino estaba pensando en Ruth, en Noemí. Y la vida de ella no le estaba preocupando como ella poder ser el sostén y el apoyo de Noemí. Por eso esa fe brotó de esa manera y la gracia de Dios se manifestó en la vida de ambas.
Hasta aquí mi participación. Gracias, Arsenia. ¿Alguien más le gustaría aportar algo? Si no, dos consideraciones finales. Una, no está en Judy, nuestras... Dígame, ¿quién me porque habla? yo Antonia, iba a aportar algo en diga esa, usted. buenas noches, Dios les bendiga. Que yo he estado escuchando y en la aportación mía, Ujú. pues siento decir, ¿verdad? Que yo tengo yo tengo un refrán que digo que Dios está en medio de todo asunto. Ujú. Así de esa manera lo veo, en medio de todo asunto. ¿Por qué? Porque pienso yo, lo tengo que decir así, en la soberanía. Siempre pienso en la soberanía de Dios. Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, escoge a quien quiere y todo. Y nosotros, por lo menos, lo siento decir así, nosotros, hechura de la mano de Dios, creados por Dios, nosotros tenemos un plan divino, estamos dentro de un divino. Y pues tiene que haber lo que se llama sentir, porque he escuchado lo de la fe de esas mujeres que las ha llevado a eso eso ha trabajado, ha trabajado en ella. Pero la convicción, el convencimiento, las cosas como van sucediendo en el proyecto, en el proyecto que Dios nos tiene, le tiene a uno, pues tiene uno que ir caminando juntamente de mano con Dios, porque yo a veces escucho cuando sucede algo que nosotros sabemos que nosotros nada podemos hacer, oramos, todo eso, pero tenemos que, decimos, vamos a dejar las cosas en las manos de Dios, que todo lo puede. Pues yo me ubico en eso, yo me ubico en el caminar, en ese caminar con Dios, que es el que va llevando a paso en su plan, en sus propósitos divinos, las cosas, preséntese lo que se presente. ¿Por qué? Porque Dios tiene los planes ya, los planes. Y Él es la pronta ayuda, porque nosotros decimos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero entonces uno tiene que reafirmarse en la convicción, reafirmarse y seguir hacia adelante, porque a la verdad, cuando digo eso, voy a decir, hay una exhortación en la palabra de Dios que dice, que nos exhorta: estad quieto y reconoced que yo soy Dios. Dios es Dios. Y nosotros principalmente lo importante es reconocer que Dios es Dios. Eso yo me baso en eso. ¿Sí? Y entonces me someto. Tengo que someterme. Cuando digo someterme, en mi relación con Dios, en mi intimidad, ¿sí? Pues entonces van viniendo a lo que uno tiene que ver a través de ese Espíritu Santo. Van viniendo las cosas. Entonces ahí es donde va a venir madurez espiritual, todo lo que le tenga que venir para beneficio, porque decimos, Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es fiel. Siempre prometió estar con nosotros.
pero que tiene uno que reafirmarse con convicción, convencimiento, independientemente, pase lo que pase, en medio del ojo del huracán, Dios hará, porque es que Dios es Dios, el gran yo soy, ¿ves? Ya, sí. Y nosotros, pues, siempre tenemos que pensar que tenemos una completa dependencia de Dios en todo, en todo. Eso es lo que yo tengo que aportar. Gracias, Antonia. Dos consideraciones finales. No está en nuestras manos controlar todos los episodios que provocan cambios profundos en nuestra historia, pero sí está desarrollar relaciones que puedan mantenerse en el tiempo. Una de estas relaciones, la más importante de todas, es nuestra relación con Dios. La gente debería poder mirar nuestras vidas tal como Ruth miró la de Noemí y decir: yo quiero que tu Dios sea mi Dios. Tu confianza en Dios y que te vuelvas a Él en tiempos difíciles a menudo será lo que atraiga a otros al Señor. Si alguien quiere añadir algo más, si no, pasamos entonces con Edwin. Gracias, Judith. Ahora pasamos a acto ofertorio. Pueden enviarlo a través de ATH Móvil, Iglesia Evangélica Unida de Santurce, o dirigirlo o llevarlo el domingo a la iglesia. Me robaste el corazón, te adueñaste de mi vida, de tus labios brota miel, y tu dulce voz me arrulla. Me robaste el corazón, te adueñaste de mi vida, de tus labios brota miel, tu dulce voz me arrulla. Es hermoso estar dormido, con el corazón despierto. Es tan agradable verte, tan dulce escuchar. Es hermoso estar. Padre Santo, te bendecimos en esta noche, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, esta participación de hermanas y hermanos. Y que así mismo, Señor, cuando vayan a ofrendar el domingo, sea con mucho gozo y amor, Padre Santo. Y tú vas a bendecir esta ofrenda de una manera especial. En nombre del Señor te lo pedimos todo. Amén y amén. Amén, amén, amén. Me da mucha alegría poder ver a Rey por ahí también, y Gloria, que esté mucho mejor. De verdad que sí, hemos estado orando por ustedes y por otras personas más, Andrea, Adrián, Braulio, por muchos que están padeciendo de eso que anda por ahí que se pega. Así que se pega tanto que no los quiere soltar, ¿verdad? Así que seguimos orando para que sigan bien. Este próximo mañana tenemos el estudio bíblico del cántico El Niño Jesús. Ya yo subí a diferentes plataformas. Los grupos ministeriales deben repartirlo a su grupo para que los puedan escuchar y ya puedan traer algunas aportaciones para eso mañana a las 8 por esta plataforma, por Zoom. Y el domingo regresamos y los que tenemos ensayo, hay ensayo el sábado por la mañana, a eso de las 9:30, 10, vamos a tener el ensayo, va a hacerlo lo más rápido posible. Si lo tenemos ya casi planchadito, que es mucho mejor, porque hay hermanos que trabajan y hay que darles la libertad para que se puedan regresar a sus casas. Y el domingo regresamos a nuestro culto de adoración y de Adviento. Yo quiero dar una excusa porque yo prendí la vela que no era.
Así que la vela que tenía que aprender es la verde. Bueno, como es el normal mío, ustedes saben que eso puede pasar. Así que esta semana vamos a aprender la verde y usted se hace de cuenta que es la azul y que la semana pasada yo aprendí la verde. Está bien, no hay ningún problema, ya está todo planchado, no hay ningún problema. Así que la verde de esperanza la vamos a aprender este domingo y todos los domingos las que ya han sido aprendidas se vuelven a aprender. Así que no pasa nada, sí, eso no pasa nada, eso normal. Así que seguimos con nuestra cadena de oración, por favor. Necesito que este domingo es el último día que tiene usted para anotarse para el almuerzo navideño. Si usted no se ha anotado, por favor, anótese, porque ya tengo que cerrar esa lista para entregársela a la persona que es la que va a confeccionar los alimentos. De otra parte, si usted no va a estar en la actividad, pues también notifíquelo para entonces removerlo de la lista y dejar el espacio a otros que vayan a estar. ¿Está bien? El altar familiar, que es el jueves, es en Lucas 1 del 1 al 31. Lucas 1 del 1 al 31 es el altar familiar. Así que damos gracias a Dios por todo lo que ha hecho con nosotros, por lo que sigue haciendo. Yo quiero que se lleve en oración el esposo, el hermano de mi hermana Mariana, Marina, que está aquí, Marina o Mariana, los dos es la misma persona, para que oren por él, porque está en un momento difícil, así que oremos por ellos y por todos los que están en la lista de oración de oremos. ¿Ven? Así que yo creo que no se me queda nada, así que vamos a tener la bendición pastoral. Señor, te bendecimos y te damos gracias en esta noche, sabiendo que tú eres Dios, reconociendo tu cariño, tu fuerza, tu bondad para con nosotros, tu acompañamiento en cada instante. Enséñanos, Señor, a serte fieles a ti, Señor, porque la semilla de mostaza está en cada uno de nosotros. Es cuestión de que nosotros lo dejemos germinar para entonces poder toda la esperanza y promesa que tú nos has dado. Danos un sueño reparador, Señor, y todo lo pedimos con tu bendición, que es la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la del Espíritu Santo, y todos decimos amén, amén, amén. Así que aquí están las muchachas, ellas están aquí, saluda el corillo. Perdón, me dieron que dijera las nenas, porque ellos me dan órdenes, las nenas, así que las nenas están aquí, así que no es corillo, son las nenas. Así que aquí está Julita y está Adriana. Así que Dios los bendiga mucho, se me cuidan, nos vemos el sábado para el ensayo y el domingo en nuestro culto, ¿está bien? Después del culto hay ensayo también, ¿ok? Bueno, se me cuidan, bye. Okay, bye. Feliz noche. Bye.